Amigos, lamentablemente hoy nos ha tocado la niebla, quizás uno de los días que no nos apetecía. Estamos viajando a dirección Hiroshima y en el medio está el Seto Ohashi, ese puente que está detrás nuestra, que en su momento fue el más largo del mundo. Se construyó en el año 1989 con 13 kilómetros, 2 alturas, impresionantes torres de sostensión. Hoy ha quedado relegado al puesto número 14, pero ha supuesto un tremendo avance para toda la zona que la niebla nos cubre detrás. Tenemos islitas que los ferries no alcanzaban a comunicar y hoy con este puente puede hacerse. Mejor se lo van imaginando. Tras una hora exacta de viaje, llegamos a esta moderna estación de ferrocarril, desde donde nuestro viaje proseguiría en autocar. Teníamos la intención de recorrer el fantástico puente Seto Ohashi y disfrutar de sus espectaculares vistas, pero una densa niebla nos lo impidió. Este puente fue finalizado en el año 1988 y en su momento, con sus 13 kilómetros, fue el puente más largo del mundo, suponiendo un tremendo avance económico para los habitantes de la zona. La imagen de esta foto es la que nosotros esperábamos encontrar. Pero lamentablemente, la niebla incontrolada y voraz de esta mañana lo ha convertido en esto. No siempre se puede ganar. Nuestra siguiente visita, camino de Hiroshima, lo hicimos a la ciudad de Kurashiki, una ciudad histórica localizada al oeste de la prefectura de Okayama, en la desembocadura del río Takahashi, en la costa del que aquí se conoce como Mar Interior, el mar que separa la isla grande de Honshu y la vecina isla de Shikoku. Actualmente tiene una población muy cercana al medio millón de habitantes. La niebla del puente Seto Ohashi aquí se había convertido en intensa lluvia que no nos permitía disfrutar libremente de la ciudad de Kurashiki. Aquí se halla la sede del Museo de Arte Ohara, primer museo de arte occidental en Japón, fundado en 1930. Pero quizá la parte más atractiva para los viajeros, como nosotros, sea el área de Bikan, una zona histórica de almacenes construidos con madera en el siglo XVII, llamados kura, y rodeados de canales donde viven los peces koi. En barrios tradicionales de una ciudad mediana como esta, resulta mucho más sencillo apreciar y valorar los signos de identidad tan particulares del pueblo japonés. En el barrio de Bikan, con sus pequeñas tiendas en calles tradicionales, sus edificios de 1 o 2 alturas y su gran cantidad de pequeñas galerías de arte, a pesar de la lluvia nos fue posible apreciar la placidez de la vida de estos japoneses cultos, con buen gusto por la pintura y carentes del continuo estrés de las grandes ciudades. Incluso nos sorprendió encontrarnos con algunas chicas vestidas con trajes tradicionales y dispuestas a charlar con guiris como nosotros, provenientes de la lejana Europa. Tras el almuerzo, nuestro viaje continuó por modernas autopistas sobre las que se atravesábamos distintas cadenas montañosas que corren paralelas a la costa del mar interior de Seto. De los cerca de 375.000 kilómetros cuadrados que tiene Japón, más del 73% está cubierto por montañas, dedicando a la agricultura solo el 14% del total de su superficie. Finalmente llegamos a Hiroshima, en la región de Chogoku, al oeste de Japón, ciudad localizada sobre el delta del río Ota y que tiene 7 brazos que dividen a la ciudad
en 6 islas que se proyectan hacia la bahía de Hiroshima, formando una entrada del mar interior. La ciudad es casi totalmente llana y se encuentra levemente elevada sobre el nivel del mar. Actualmente cuenta con algo más de 1.275.000 habitantes. Hoy llegó uno de los días que quizás todos estábamos esperando en el viaje. Estamos en Hiroshima y desde un barrio construido en la parte alta de la ciudad, a donde no llegó en su momento el efecto de la bomba atómica, estamos saliendo en un ferry hacia la isla de Miyashima, la pequeña isla de Hiroshima, donde podremos ver el Monumento de la Paz. Monumento construido en el siglo XII, en la época del Shogun, pero que se ha mantenido durante todo este tiempo y hoy se le ha dado el nombre de Monumento de la Paz. Pero nuestra primera visita organizada sería a Itsukushima, una isla en el mar interior de Seto, conocida popularmente como Miyajima. La isla se encuentra situada frente a la costa, a tan solo 50 kilómetros de Hiroshima, y ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Para llegar hasta allí, debimos recorrer unos 50 kilómetros a lo largo de la costa que forma la bahía de Hiroshima, en la que pudimos ver gran número de bateas, que aquí se utilizan para el cultivo de ostras. Ya sobre el muelle, aguardando tomar el ferry hasta la isla Miyajima, comprobamos que compartiríamos viaje con un nutrido grupo de escolares de primaria, perfectamente diferenciados por sus gorritas de varios colores. El ferry hacia Miyajima estaba dispuesto a partir. Miyajima, que significa isla santuario, ha sido venerada desde tiempos muy antiguos, encontrándose vestigios desde el año 593. En la isla se encuentra un santuario llamado Itsukushima, construido sobre el agua, obedeciendo a la idea de venerar a la deidad del mar. Esta idea encaja perfectamente con la antigua geomancia china Feng Shui. El santuario está presidido por un otori, un gran pórtico de color rojo que descansa sobre el fondo del mar y que fue reconstruido en madera de alcanfor en 1875, período Meiji, alcanzando una altura de 16 metros con unos pilares de casi 1 metro de circunferencia. Actualmente Miyajima es un enclave turístico perfecto para los amantes de la naturaleza, que también cuenta con una considerable población de ciervos shika, campando a sus anchas por las calles a la caza de turistas. Suelen ser muy amistosos y confiados, aunque demuestran un feroz apetito por cualquier cosa que pueda parecerles comida, incluidos nuestros mapas. Al hilo de esta creciente atracción turística, en las cercanías del otori es frecuente encontrar a bellas señoritas vestidas con tradicional traje de zona. El conjunto consiste en varias construcciones diseminadas en la montaña y sobre el agua y constan de un santuario principal y varios templetes subsidiarios conectados por galerías. Recorrido el paseo paralelo a la costa, llegamos a la entrada principal del santuario sintoísta de Itsukushima, donde ya se encontraba un buen número de nativos y viajeros para efectuar la visita. Los miembros de nuestro grupo, con la lección aprendida en los otros santuarios visitados, nos dispusimos a purificar nuestras manos y nuestra boca. Nada más acceder al interior del recinto,
aparecieron un grupito de monjes guardianes pidiendo de forma autoritaria que nos pegásemos a la pared. De inmediato se disponían a pasar desfilando hacia el altar principal el sínodo de los sacerdotes principales, a los que tratan y respetan como deidades. Este templo sintoísta, donde habitan los dioses, fue construido por un samurái llamado Taira en el siglo XI, al igual que la torii original, reconstruida más tarde en el siglo XIX. Finalizada la visita al santuario, dimos un relajado paseo por el pueblecito circundante y tuvimos la oportunidad de degustar unas sabrosísimas ostras asadas de un tamaño espectacular. Ya de regreso en Hiroshima, en el momento de visitar el Hiroshima Peace Memorial Park, el Parque del Memorial de la Paz, construido en recuerdo de aquel fatídico 6 de agosto de 1945, en que el infierno y todos sus demonios cayeron sobre esta pacífica ciudad. El objetivo único de este memorial no es otro que la perenne y permanente denuncia de un error que no se puede volver a repetir. Pudimos ver una fotografía del edificio de la Cámara de Comercio, punto de referencia para lanzar la bomba, que fue programada para estallar 160 metros encima de él, al objeto de que la expansión causase más daño y más muerte a más personas que aquí vivían en paz. También conocimos el monumento a los niños víctimas, representados por Sadoko, que era una niña de 11 años el día de la explosión. Los primeros años de su vida transcurrieron con normalidad, hasta que pasados unos años su cuello se comenzó a hinchar y se supo que tenía leucemia. El monumento a Sadako y su historia representan el mundo de los niños que sufrieron y murieron por esta causa y que han de ser liberados de situaciones similares. Solitario y vestido de negro, un hombre mayor oraba postrado ante el monumento. ¿Quién sabe si recordando a algún familiar perdido? La visita al interior del museo causó una tremenda impresión a todos los que lo visitamos. Sin duda todos conocíamos las historias o parte de ellas, pero afrontarlo de frente realmente marca. En esta foto del mismo día frente a la comisaría, todas las personas que aquí aparecen con vida murieron en pocos días. Y los padres de este chico solo pudieron reconocer el cadáver de su hijo gracias a sus prominentes orejas. También vimos un reloj parado a las 8:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945, fatídico instante en que ese día comenzó el horror. Las imágenes en sepia corresponden a 2 meses después de la catástrofe.
Los habitantes de Hiroshima han logrado desterrar el odio de sus corazones, pero siguen sin lograr comprender aquel horror y luchan por la utopía de una paz duradera. La última visita que realizamos a esta dramática, famosa ciudad de Hiroshima fue a su castillo, en ocasiones llamado Castillo de la Carpa, que fue hogar del daimyo de Hiroshima, el soberano feudal más poderoso desde el siglo XI hasta el siglo XIX, dentro de la historia de Japón. Se construyó en 1590, pero como todos imaginamos, resultó completamente destruido por el bombardeo atómico en agosto del año 45. Fue reconstruido en 1958 como réplica del original y desde entonces cumple la función de museo de la historia de Hiroshima, antes de la Segunda Guerra Mundial. Tras la primera etapa de nuestro viaje por Kioto e Hiroshima, hoy comenzaría una nueva etapa que nos llevaría hasta el sur de la gran isla de Honshu, en el Yoshino Kamano National Park, donde buscaríamos el sagrado Monte Koya. Tras descubrir en escasas 2 horas en tren bala la distancia entre Hiroshima y Osaka, a partir de aquí continuamos el viaje en autocar, por una bellísima carretera secundaria que cruza verdes valles y montañas hasta llegar a la sagrada aldea de Kayosan. En el camino tuvimos la oportunidad de ver un campo lleno de árboles de cereza florecidos, que nos hicieron albergar esperanzas de llegar a disfrutar esos cerezos en flor que quisiéramos encontrar en los parques antes de finalizar el viaje dentro de 9 días. Nos hallamos en Koyasan. Koyasan es la montaña de Koya, sede del turismo esotérico que profesan en Japón mayoritariamente. Este es el monte más sagrado que existe en Japón, al que un día como hoy, el 21 de marzo, día del equinoccio de primavera, han de acercarse todos los que puedan a rendir culto a Buda. Nosotros, siguiendo los pasos de ellos, venimos a pasar un día entero y su noche pernoctando dentro de un monasterio. El monte Koya, Koyasan, es el centro del budismo Shingon, o esotérico, una secta budista introducida en Japón en el año 805 por Kobo Daishi, conocido como Kukai, uno de los personajes más relevantes de la historia religiosa en Japón. En esta pequeña ciudad en la montaña de Koyasan se reúnen más de 100 templos que convierten a este monte en la montaña sagrada de Japón. Comenzamos visitando el templo Kongobushi, originalmente construido en 1593, y más tarde combinado con un templo vecino hasta llegar a ser el templo principal del budismo Shingon. Debido a la altitud y a las frecuentes lluvias, los techos se han hecho de corteza de ciprés. Tras sacarnos los zapatos entramos en el edificio y nos topamos con la habitación o Hiroma, que fue utilizada para rituales e importantes ceremonias religiosas. Posee puertas correderas de papel dorado al estilo japonés llamado Fushuma, adornadas con grúas pintadas por Kano Taniu. Al lado están las habitaciones del ciruelo y del sauce, con sus puertas correderas igualmente pintadas. Luego, la habitación Willow, que fue donde Toyotomi Hideyoshi cometió suicidio ritual, obedeciendo la orden de su tío Hideyoshi. El jardín natural del templo, creado en el período Edo, contiene muchas de las especies propias del monte. Están representados los 6 árboles de Koyasan, como el cedro japonés o el pino paraguas japonés, llamado Koyomaki, entre otros. El jardín de rocas Ban Ryutei fue completado en 1984 para conmemorar el 1150 aniversario del ascenso de Kukai a la meditación eterna. Contiene arena blanca traída de Kioto y 140 piedras de granito Shikoku, lugar de nacimiento de Kukai, y distribuidas para sugerir que un par de dragones surjan de las nubes para proteger el templo.
Mención especial se merece el capítulo de las comidas que disfrutamos en esta estancia de 24 horas en el sagrado monte Koyasan. Por primera vez en el viaje se nos proponían comidas, cenas y desayunos absolutamente correspondientes al más tradicional gusto japonés, lo que no siempre coincide con el característico gusto occidental y en nuestro caso peculiarmente gallego. Digamos que la experiencia resultó generalmente muy interesante, pero en algunos casos, en algunos pocos casos, un poco traumática. Encaramado entre 8 picos en lo profundo de las montañas Ki del territorio Guacamaya, la aldea de Koyasan aparece como si descansara dentro de una flor de loto. Se trata de un tesoro oculto de la antigua cultura esotérica. Imagínense todo el esplendor espiritual y cultural ancestral de Nara y Kioto en un lugar que se puede recorrer con facilidad, adornado por los picos de alrededor cubiertos de nieblas y envuelto en una experiencia atmosférica. De los más de 100 templos budistas establecidos aquí, hay 53 templos históricos para acomodar a los visitantes, incluyendo rezos, meditación, cena, alojamiento y desayuno. A nuestra limitada mentalidad occidental, les sorprendió encontrar aquí en la montaña santa del budismo esotérico este precioso santuario sintoísta, que es plenamente aceptado por los más estrictos observadores de la religión budista e incluso compartido por algunos de ellos. Justo al lado de este templo y rodeándolo por todas partes, el mundo budista lo sigue ocupando todo una feliz armonía. Ukonoin es el nombre del cementerio y el templo donde Kobo Daishi Kukai, el fundador del budismo Shingon y uno de los hombres más venerados de esta historia religiosa del Japón, descansa en eterna meditación. El templo Ukonoin está rodeado por un enorme y muy bello cementerio, considerado el más grande y el más sagrado del Imperio del Sol Naciente. Personas de todo el país buscan aquí desde hace más de 12 siglos descansar cerca de donde lo hace Kobo Daishi desde el 21 de marzo del año 835, justo en el foco de la religión budista Shingon. A lo largo de los 2 kilómetros que separan el puente Ichono-Hashi del mausoleo Gobyo, encontraremos más de 200.000 monumentos funerarios, incluidos los de los antiguos señores feudales, los políticos y otras personalidades destacadas. La línea de sus tumbas flanquean los caminos de Ukonoin a través del bosque de cedros centenarios. Para presentar ofrenda a los difuntos, los fieles recogen agua del río y la vierten por encima de las cercanas estatuas dedicadas a Jisoo, un dios vestido de niño que ayuda a los bebés y a los no nacidos a llegar al cielo. Junto al pequeño río hay unas placas de madera grabadas en memoria de los niños abortados y de las personas que murieron ahogadas. La rama Shingon del budismo fue introducida por Kukai en el monte Koya en el año 804 y ha perdurado hasta nuestros días. El monte Koya es un montículo con 8 picos de altura que se cree fue escogido para representar los 8 pétalos que tiene una flor de loto al empezar a abrirse. Esta flor de loto es el símbolo del budismo con 8 deidades, una en cada pétalo de la flor, rodeando a Buda que se sitúa en el centro. Una gran mayoría de los japoneses sigue la doctrina de Kobo Daishi Kukai en este lugar sagrado del monte Koya y muchos otros en pequeños altares en sus propias casas. Los visitantes vienen de todas partes para orar a Kobo Daishi y no es raro cruzarnos con peregrinos que llegan cantando sutras. El final de todos los caminos que existen en el cementerio de Konyon llega a Gukusho Offering Hall,
que se encuentra cerca de una fila de estatuas que representan a Jiso, el bodhisattva popular que se ocupa de los niños, los viajeros y las almas de los difuntos. Los visitantes hacen ofrendas y lanzan agua a las estatuas, conocidas como Mishu Mushu Shiso, para orar por los familiares de los difuntos. Finalizado el paseo por el cementerio Ukonoin, en un paseo caminando regresamos hasta el monasterio Sekishoin, donde esperábamos vivir una experiencia única. Una vez acomodados en las habitaciones de nuestro shukubu, el primer servicio que disfrutamos fue la cena, al más absoluto estilo de un monje budista japonés. Consiste en un shojin ryori vegetariano. Ciñéndonos a la verdad, debemos reconocer que el cambio entre la cena de un monje budista y la de un europeo quizá resultó excesivo. Pero una de las experiencias que más deseábamos de nuestra noche monacal era la de participar a las 6:45 de la mañana en una puya del budismo Shingon, en un monasterio del sagrado monte Koyasan, cuyos rezos budistas incluyen mantras, sutras y el ritual del fuego. Como era de esperar, no estaba permitido ni tomar fotos ni grabar vídeo, con lo que solo podemos ofrecerles unas pojes imágenes mal tomadas. Finalizada la puya, que tuvo una duración de algo más de 45 minutos, se sirvió el desayuno vegetariano, también al más puro estilo de los monjes budistas japoneses. En honor a la verdad, quizá tras la experiencia de la noche anterior, a la mayoría nos pareció bastante más asumible que la cena. El monasterio Shikosoin, que ha sido nuestro subuco en el monte Kayosan durante un día en medio de sus estrictas normas monacales, nos ha ofrecido habitaciones con suelo de tatami, puertas correderas de papel y baño privado, una ligera conexión wifi y un precioso jardín apto para la meditación. Sin duda, este día nos ha aportado una interesante experiencia. Dedicaremos la última imagen al lama del monasterio. Hasta siempre, Koyasan. Finalizada la parte más esotérica de nuestro viaje en el sagrado Koyasan, nuestro camino debía continuar descendiendo montañas y aproximándonos ahora a la ciudad de Osaka, tercera ciudad más grande del Japón tras Tokio y Yokohama, situada en la isla grande de Honshu, en la bahía de Osaka. La ciudad es uno de los puertos y centros industriales más importantes de Japón, con una población de casi 3 millones de personas y más de 16 millones en su área metropolitana. Atravesando modernos y bien diseñados puentes, arribamos al centro de la ciudad de Osaka. El castillo de Osaka es uno de los más famosos del país y desempeñó un papel importante en la unificación del Japón en el siglo XVI. Fue construido en 1583 por Toyotomi Hideyoshi, daimyo o señor feudal del período Sengoku que unificó Japón. De origen humilde, Hideyoshi se convirtió en uno de los hombres más importantes de la época y sus reformas políticas pacificaron el país y sentaron las bases del shogunato Tokugawa. El castillo, el más alto de la época con 8 pisos interiores y 5 pisos exteriores, cubre una superficie de 1 kilómetro cuadrado dentro del parque público del mismo nombre. Fue construido sobre 2 plataformas de terreno rellenado con murallas a base de piedras cortadas y está rodeado de un pozo con agua de manera similar a los castillos europeos. Desde su última planta, a la que actualmente se accede en ascensor, se obtienen magníficas vistas de la ciudad de Osaka, destacando los edificios del Museo de Historia Natural, la nueva comisaría de policía y el antiguo colegio militar,
hoy convertido en el museo de la ciudad. El Umeda Sky Building es el séptimo edificio más alto de Osaka y una de las imágenes más reconocibles de la ciudad. El edificio tiene 173 metros de altura y fue diseñado por Hiroshi Hara. Consiste en dos torres iguales de 40 pisos, conectadas en su parte más alta con puentes y una escalera móvil cruzando el ancho atrio central. Corona el edificio una plataforma de 54 por 54 metros, perforada en su centro por un anillo acristalado. Está localizado en Umeda, en el distrito de Kitaku, y fue concebido originalmente en 1988 como parte de la Ciudad del Aire, que incluía 4 torres interconectadas. Finalmente solo se terminaron 2 edificios. El arquitecto quiso dar al edificio la apariencia de una ciudad flotante, para lo cual Hara ideó un uso de cristales especiales en su parte superior del mismo que reflejan el cielo como parte del paisaje exterior, al contraste con la cerámica opaca de su parte interior. Fue finalizado en 1993. Sobre el tejado del edificio se ofrece un fantástico observatorio conocido como el Jardín Flotante. Desde él observamos magníficas vistas de la ciudad, así como el río Yodo, uno de los ríos que atraviesan Osaka. Desde este punto de observación, Osaka reluce a nuestros pies. Resulta casi increíble la audacia de los arquitectos locales de Osaka, que se atrevieron a atravesar este gran edificio a la altura del piso 8º para que una calle elevada cambiase de dirección. La ciudad de Osaka no era una de las estrellas previstas en nuestro viaje, pero sin duda se trata de una fantástica, rica y muy activa ciudad, recordemos que es la tercera de Japón, por la que no podíamos dejar de pasear y sacar una opinión de cómo vive una vez que se ha puesto el sol. Nuestro hotel, el Nikko Osaka, se encontraba fantásticamente situado sobre la calle Midōjushi, sin duda el eje central de la vida comercial de esta ciudad. Finalizadas las visitas organizadas, una parte del grupo nos dispusimos a callejear por el entorno de la calle Midōjushi y hasta el centro comercial Kitetsu Namba, ubicado sobre una de las estaciones de ferrocarril de la ciudad. En el paseo pudimos apreciar un poquito cómo viven y cómo se relacionan los habitantes de la tercera ciudad del Imperio del Sol Naciente. Y en Osaka, punto medio de nuestro viaje a Japón, pondremos punto y seguido a este reportaje que estamos realizando, acompañando a un grupo del Club Viajeros Solitarios. Deseamos que esta primera parte les haya gustado y les invitamos a que la próxima semana vean la segunda y última, en la que ya podrán disfrutar de los nevados Alpes japoneses y de la sin par Tokio con sus cerezos en flor. Hasta siempre, amigos. Rai Sumadi Yusim.